Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a Predicaciones Cristianas Evangélicas. En esta ocasión vamos a hablar de la iglesia de Tiatira, siguiendo con este estudio de Apocalipsis, las 7 iglesias en la historia. A partir de un estudio de la Biblia y también de libros de historia, podemos apreciar que cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis representa también una etapa en la historia de la iglesia en la humanidad. En esta ocasión vamos a ver Tiatira, la iglesia a la cual representa a la iglesia de la Alta Edad Media. Ya hemos visto a la iglesia de Éfeso, la cual representa a la iglesia deseada del siglo I. Posteriormente vimos la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, y anteriormente a este video ya hemos visto la iglesia de Pérgamo, es decir, la iglesia que se unió con el poder imperial romano. La palabra Tiatira tiene un significado que es un tanto incierto. Lo más probable es que no provenga directamente del griego, sino que sea de algún significado frigio o tracio, que fueron los primeros pueblos que habitaron la provincia, la región de Anatolia, que es la actual Turquía. Entre sus significados puede ser hija, o también tiene un significado, por ahí estudiando encontré que se podía significar sacrificio incansable de víctimas. Bueno, ¿cuáles son las principales características de esta iglesia? Expliquémoslo fácilmente. Es una ciudad, o fue una ciudad de Asia Menor, fundada en el siglo IV a.C., por Seleuco I. Quizás fue un fuerte militar, aprovechando la existencia anterior de algún tipo de ciudad de origen tracio o frigio, y que habría sido fundada ahí una ciudad por parte de uno de los descendientes del imperio de Alejandro Magno. En el año 133 a.C., esta región y también obviamente la ciudad de Tiatira pasó a ser parte del imperio romano, y aquí la ciudad tomó cierta importancia como una guarnición militar, también tuvo importancia como una región no industrial, pero sí artesanal. No podemos hablar de ciudades industriales en esta época, sino más bien de alguna ciudad con alguna importancia artesanal, básicamente por la producción de paños, la tintura y también quizás por algo de metalurgia. Entonces esta ciudad se caracteriza por principalmente artesanos de la tintorería y la púrpura. Por ejemplo, nosotros vemos ahí el relato que hace la escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, del apóstol Pablo y de Lidia, mujer tintorera de profesión, a la cual habría conocido el apóstol Pablo, según manifiesta Hechos 16:14. Y la carta también está llena de ciertas alusiones a la ciudad, incluso cuando representa al autor, es decir, a Cristo, quien es el que envía la carta al ángel de la iglesia, que es el representante o el pastor. A Cristo se le describe con algunas características que han sido nombradas en Apocalipsis 1, principalmente como uno que tiene los ojos de bronce y los ojos de fuego y los pies de bronce, lo cual representa básicamente el juicio, el crisol, el fuego, la purificación. Y esto nosotros lo podemos ver en Apocalipsis 2, capítulo 18. En cuanto al elogio para esta iglesia, la palabra del Señor aquí ya nos empieza a demostrar que estamos frente a la iglesia medieval. Le dice: yo conozco tus obras, porque obviamente el Señor todo lo conoce, y podríamos decir que tiene algunas virtudes que son positivas a esta iglesia, como por ejemplo el amor, la fe, el servicio, la paciencia, y que tus obras postreras vienen a ser mayores que las primeras. Es decir, es una iglesia que está centrada en el accionar, en las obras, en la realización de obras. Recordemos que en esta época la iglesia de la Alta Edad Media, desde el siglo V aproximadamente hasta el siglo X, la iglesia católica logró prácticamente establecer una sociedad teocrática,
donde hubo grandes avances para lo que era la sociedad respecto de la sociedad anterior, que era la sociedad greco-romana, donde desaparece la esclavitud, donde aparecen hospitales, orfanatos, escuelas, se pone fin al circo romano, la situación de la mujer tiende a mejorar respecto de lo que era la situación en el mundo antiguo, hay sanatorios, etc. Pero también hay un predominio de las obras, de la realización de obras, y la salvación ya deja de ser un acto que esté en las manos de Dios, que sea por gracia, por medio de la fe, sino que también viene a ser, y esto es característico de la Iglesia Católica y es una diferencia importante con lo que dice el Evangelio, que viene a ser una salvación más bien por obras, o una ópera, una obra realizada con ciertos pasos ordenados, que dicen relación con 7 pasos ordenados que son los sacramentos, los 7 sacramentos. En la Edad Media se llega a decir, hay un dicho en latín, extra ecclesiam nulla salus, es decir, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, o sea, la salvación no es algo que esté relacionado con Cristo y su obra en el creyente, sino que más bien la salvación ha sido depositada en la iglesia católica específicamente, y es la iglesia la depositaria de los méritos de Cristo, y la realización de obras a través de los 7 sacramentos son aquellas que llevan al ser humano a ser salvo. En caso de no realizar alguna de estas obras, el ser humano no puede tener salvación, en caso de no cumplir alguno de estos 7 sacramentos. El reproche que le hace el autor, que le hace Cristo a la iglesia, es bastante fuerte. Le dice que tolera a Jezabel, es decir, que la soporta, que la tiene ahí, que la aguanta, sabiendo que es algo que no corresponde. Y cuando hablamos de Jezabel, estamos básicamente hablando de esta reina de origen sidonio, esposa del rey Acab en el reino de Israel, o el reino del norte, capital Samaria, de la cual ya hemos hablado, ¿cierto?, de ella. Dejamos un video en relación a la actitud controladora, donde vimos un poco qué es lo que hacía Jezabel, Acab y la viña de Nabot. Pero fue principalmente una reina que junto a su esposo Acab hicieron lo malo delante de la presencia del Señor. Se dice, profetiza, pero básicamente enseñaba a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. Incluso la palabra del Señor dice que se le ha dado tiempo a arrepentirse, pero tolera a esta mujer fuerte, mala, manipuladora, que lleva a abandonar el culto verdadero a Dios y lleva al pueblo a la fornicación, al adulterio, que básicamente en la escritura la fornicación y el adulterio están relacionados con la infidelidad y también con la idolatría. La iglesia medieval es una iglesia, digámoslo así, idólatra, donde hay adoración a las imágenes, donde hay adoración a los santos, donde hay adoración a figuras de santos, incluso figuras o pinturas de la Virgen María, de Jesucristo, del Espíritu Santo, incluso del mismo Dios, a los cuales el católico, el cristiano medieval adora, y lo cual está muy alejado de lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, este espíritu de Jezabel, de esta mujer mala, manipuladora, controladora, lleva a la cristiandad a adorar a Dios de una manera equivocada, y lleva a la cristiandad a un culto idolátrico y no como es el verdadero culto a Dios. También aparecen durante esta época ideas tales como el purgatorio, en el cual una persona, no necesariamente habiendo aceptado al Señor o siendo salvo por la fe y por la gracia, tiene una vida pésima, pero pasa a una estadía no directamente al infierno, sino que al purgatorio, y del purgatorio puede ser sacada a través de misas de requiem, a través de oraciones, a través de plegarias, las cuales posteriormente incluso se van a vender por algún precio para que las personas salgan de este purgatorio. Y también en esta época se empieza a anteponer lo que es la enseñanza
bíblica, la inspiración del Espíritu Santo, se le pone en el mismo lugar de privilegio que la tradición humana, que los concilios, que los edictos papales y que las tradiciones de hombres. ¿Cuál es el consejo? Está en el verso 24, dice que lo que tiene, lo poco que le queda, debe retenerlo hasta que el Señor venga, porque también en esta época hubo pequeños grupos que eran considerados herejes que se oponían a todas estas situaciones. El desafío que el Señor realiza a esta iglesia lo podemos ver a partir del verso 26, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es decir, aquí está dando un desafío: al que venciere le va a dar autoridad sobre las naciones. Ya veíamos en los capítulos anteriores cómo el ser humano va recuperando la dignidad que Dios le había dado en el huerto del Edén. Primero le devuelve la vida eterna, le devuelve el alimento, le devuelve la vestidura, lo hemos visto en pasajes anteriores, y ahora le devuelve la autoridad perdida. Pero es aquel al que venciere y al que guardare mis obras, es decir, antepone las obras humanas a las obras que son en Dios, que son aquellas obras que el Señor ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Nosotros no somos salvos por hacer obras, sino que como somos salvos, hacemos buenas obras en Cristo Jesús. Dice: y regirá con vara de hierro, está refiriéndose a las naciones, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de su gracia, y que este estudio de la iglesia de Tiatira en Apocalipsis sea de mucha bendición para todos ustedes. Si consideran que este contenido, este material de estudio bíblico es de bendición para su vida, considere suscribirse a este canal, píquele a la campanita para que de esa manera reciba todas las notificaciones de YouTube y no se pierda ninguno de estos videos. Dele like, deje algún comentario, y que el Señor le bendiga, y para Él honra y gloria desde ahora y para siempre.